Se alargará la renegociación del Temec. Explosión en Dos Bocas. Una más. Morena le tapa las espaldas a sus corruptos. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y te traigo las 10 noticias más relevantes de las últimas horas para que estés bien enterado en menos de 10 minutos. Y comencemos. Se alargará la renegociación del Temec. El representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, declaró que el Temec no quedará para el 1 de julio. Las negociaciones se extenderán y más aún, es muy probable que haya ciclos de revisiones anuales. Estas no son buenas noticias para nuestro país, porque la economía mexicana ahorita depende ya no del consumo privado, sino de las exportaciones del tratado. Y como el tratado no estará listo, la incertidumbre solo se va a alargar y la economía mexicana sufrirá aún más. Explota Dos Bocas. Trabajadores de Dos Bocas habían advertido de una fuga de gas en una coquizadora de la refinería. Inclusive, 2 días antes del estallido hubo una columna de aire blanco que generó inquietud entre la población, pero las autoridades dijeron que era vapor de agua. La refinería de López Obrador suma en 2 años más incidentes que las refinerías que llevan operando más de 40 años en el país. Y no podemos conocer la operación de la refinería porque Pemex clasificó como confidencial la evaluación física y financiera de la obra. Háganme favor. Puede prescribir el peculado. La fraudulenta Suprema Corte, hay que decirlo, declaró que el delito de peculado, que es la apropiación o desvío de recursos públicos, no es grave. Y como no es grave, puede prescribir. Es decir, después de un determinado tiempo ya no se puede perseguir el delito. El argumento que utiliza la Corte es que se puede prestar a persecución o venganza política. ¿Se puede imaginar? ¿Se acuerdan cuando López Obrador decía que la Corte estaba podrida? Pues la que está podrida, además de ser fraudulenta, es la Corte de Morena. Con tantos escándalos de corrupción, Morena les está cubriendo las espaldas a sus militantes porque cuando salgan de poder, que van a salir, ya no podrán ser juzgados por corruptos. Sheinbaum quiere aplicar la revocación de mandato a los juzgadores. Primero fueron las elecciones fraudulentas. Para todos los juzgadores federales y locales, jueces, magistrados y ministros de la Corte. Solo Bolivia y México eligen a sus juzgadores por voto popular, que no se nos olvide. Son los únicos antecedentes en la historia de la democracia liberal. Ahora la presidenta quiere que también se aplique la revocación de mandato para los juzgadores. La señal es muy clara. Quien no apoye al régimen, jueces, magistrados, ministros, será removido de su puesto. Recuerden, el poder judicial no es un poder político, está para controlar a los poderes políticos, el ejecutivo y el legislativo. Pero lo hicieron político, estamos en un pantano y cada vez nos hundimos más. Cae la confianza de los consumidores y los empresarios. En el primer trimestre del año, el indicador de confianza del consumidor cayó 0.61 puntos respecto del último trimestre de 2025. El indicador hiló 2 trimestres a la baja. Pero por otra parte, el índice de confianza empresarial lleva 13 meses al hilo en terreno pesimista. Eso quiere decir que los empresarios consideran que no es un buen momento para invertir y tiene sentido.
Los aumentos del salario mínimo estaban impulsando el mercado interno, algo muy bueno, pero ese empuje está terminándose y Slim podrá invertir porque tiene tratos directos con la presidenta, pero no es el caso de la gran mayoría de los empresarios. Y entonces la economía estancada. El crimen ahuyentó las inversiones en la cuenca de Burgos. Los yacimientos de gas tejano producen mucho gas. Es el mismo gas que nos mandan a México. Sin embargo, hay que decirlo, las extensiones de esos yacimientos del lado mexicano producen nada. Estamos hablando de las cuencas de Burgos y Sabinas, en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Y producen nada porque esa región fue azotada por el crimen organizado y las inversiones se fueron. Y ahí tienen un ejemplo más de cómo la inseguridad ahuyenta las inversiones, causando menos empleo y crecimiento económico. ¿Qué van a hacer las autoridades ahora, me pregunto? Más restos en el rancho Izaguirre. Después de un año del hallazgo del rancho Izaguirre con innumerables restos humanos, siguen apareciendo fosas clandestinas. De acuerdo a activistas, aproximadamente el 75% del terreno ya ha sido revisado. Buenas noticias. Recordemos que el rancho funcionaba como campo de entrenamiento y exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación y que había sido descubierto anteriormente por la Fiscalía de Jalisco, pero el lugar fue olvidado. Con la presidenta Sheinbaum jamás habíamos tenido tantos desaparecidos en comparación con el resto de los sexenios en el mismo lapso de tiempo, pero la presidenta guarda un silencio ensordecedor. La deuda del país estable, pero a un paso de la especulación. La calificadora Fitch ratificó la calificación soberana del país en BBB- con perspectiva estable. Sin embargo, no hay que olvidar que estamos solo un escalón encima del territorio especulativo. Lo positivo: estabilidad macroeconómica en el país, finanzas externas robustas y una economía grande. Los negativos: bajo crecimiento a largo plazo, debilidad institucional, muchas gracias Morena, baja recaudación y Pemex, entre otros. Nos seguimos agarrando del Temec. La inversión nacional cayó marcadamente y la economía no crece. ¿Podría ser de otra manera? Con las reformas de Morena, Estados Unidos bloquea el estrecho de Hormuz. La idea es eliminar las minas iraníes y establecer un corredor seguro para los barcos comerciales. Sin embargo, si hay ataques iraníes, todo se complicaría y mucho. Recordemos que Estados Unidos destruyó gran parte de la armada iraní, pero no pudo hacerlo con los barcos pequeños, armados, que se usan precisamente para controlar el estrecho. Por lo pronto, más de 15 barcos de guerra estadounidenses están apoyando la operación. Y la gran pregunta es, ¿quién aguantará más? ¿Irán o el resto del mundo ante las restricciones energéticas? Pierde Viktor Orbán en Hungría. Después de 16 años en el poder, el cuasi dictador de Hungría, Viktor Orbán, perdió afortunadamente. Estamos hablando de uno de los máximos exponentes de la extrema derecha en Europa y en el resto del mundo. Hungría, recordemos, estaba bloqueando un paquete de ayuda a Ucrania de 90 billones de dólares de la Unión Europea. Al parecer, ya no lo va a poder bloquear más. Sin embargo, no se espera que Hungría le dé un pase rápido a la entrada de Ucrania a la Unión Europea. Aún hay muchos puntos de fricción históricos. Orbán puso a sus propios juzgadores, asedió a los medios de comunicación, le quitaba valor moral a la oposición. ¿Le suena un poco?
Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y ahora usted está bien enterado. Sígueme en redes sociales. Nos vemos el día de hoy a las 9 de la noche hora Ciudad de México para vernos en vivo en TikTok y en YouTube. Por lo pronto, que tengas un excelente día.